Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta, y junto a Eduardo de Francisi, que esperemos se recupere pronto para estar con nosotros, y Javier Cornejo Solá, tratando de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad. Siempre me escucha decir, martes tras martes, que tratamos de echarle un poco de luz a la noticia. Y cuando preparábamos el programa, junto a todo el equipo de producción, habíamos estado atentos al discurso de la Presidenta de los argentinos y tratando de hacer algunas reflexiones en un clima, diríamos, muy tenso, un martes muy tenso. ¿Y por qué digo esto? Nos recordábamos que la semana pasada la Presidenta en las Naciones Unidas, cuando estuvo al lado de David Cameron, el primer ministro británico, decía que ella estaba solicitando diálogo. Esa fue la palabra que utilizó, más allá de discutir o no la soberanía. Nos parece que hoy el pueblo argentino está pidiendo diálogo. Lo de mañana, sea o no paro o movilización, va mucho más allá de un tema del mínimo no imponible o las asignaciones familiares, que evidentemente son muy importantes para el mundo del trabajo. Y sobre todo, nadie podría pensar de la falta de solidaridad que tendría que haber de los que más tienen para cumplir con lo que el Estado manda. Yo creo que eso no está en duda. En definitiva, cuando hablamos de distribución del ingreso, de acrecentar la riqueza, el pueblo argentino y la dirigencia argentina en eso está de acuerdo. Pero sí creo que hay una manifestación muy contundente de distintos sectores de la sociedad, que quizá hoy se encarna en Hugo Moyano. No nos olvidemos que Hugo Moyano, el secretario general de la CGT y el jefe del gremio de los camioneros, durante los primeros años de Néstor Kirchner fue el alfil de Néstor Kirchner. Podríamos decir que fue el defensor del modelo, un hombre que había estado en contra de Menem en los 90 y que firmemente se puso al lado de Néstor Kirchner en los primeros años de su gobierno. ¿Qué pasó? Una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué hoy, de ser un aliado firme, fuerte del modelo, hoy pasa a ser un adversario? Un adversario al cual hoy la Presidenta le dedica de alguna manera en los prolegómenos de este paro o movilización algunas palabras por cadena nacional. Palabras que fueron muy fuertes porque en el medio de todo esto, como digo, de un momento muy caliente de la política argentina, en el sur, ahí en Chubut, en Cerro Dragón, un yacimiento de los más importantes, el segundo en importancia de la Argentina, se sucede el luctuoso hecho de que mueren 12 personas, 11 gendarmes, en un choque. Está bien, un choque, pero hoy es un día luctuoso para la Argentina porque obviamente son 11 muertes que a todo el pueblo argentino nos entristece, pero en el medio de una contienda política. Insisto, una contienda política donde tiene mucho que ver la crispación. Por eso creo que nadie se puede sacar el lazo. Y los argentinos hoy vivimos ese clima, diríamos, de violencia que se expresa en distintos momentos, en distintas circunstancias. La violencia que venimos tratando aquí en Alta Política en los últimos programas, que tiene que ver no solo con una violencia física, sino también con una violencia moral. Por eso lo que reclamamos es república. Por eso cuando decimos que la expresión del diálogo es necesario para la paz social, no es una declamación simple, simplista, que no tenga nada que ver con la realidad. Los argentinos venimos de haber tenido en el 2001-2002 una crisis gravísima, pero también venimos de haber tenido en la década del 70 rastros de sangre que todavía hoy nos siguen doliendo de un lado y del otro, porque esas heridas no se terminan quizá de cicatrizar cuando justamente no se hace justicia, cuando la justicia es parcial, cuando no se termina justamente privilegiando el conjunto de los argentinos, sino sectores. Por eso yo quería recomendar que puedan ver en YouTube las palabras de Mujica, el presidente uruguayo, en esta cumbre de Río. Tómese 10 minutos y escuche realmente a un hombre que ha dejado la ideología del lado,
un hombre que era tupamaro y venía de la izquierda. Y hoy, como presidente de la República Oriental del Uruguay, mostró dotes de estadista al mostrar ese humanismo integral, preocupado por el mundo del trabajo, pero preocupado sobre todo por el hombre, por el ser humano. Y ahí es donde yo creo que tenemos que apuntar. Por otro lado, y lo vamos a hablar en el último bloque de Alta Política, va a estar el doctor Javier Cornejo Solá hablándonos de esta crisis internacional. Una crisis internacional que es mucho más que económica, una crisis internacional que es política. Y aquí es donde también, una vez más, la Argentina, en su canciller, en las palabras de la Presidenta, también nosotros sentimos que estamos entrando en un terreno que no nos compete. Venezuela invitando a Irán a participar en esa mesa, un lugar que es totalmente recóndito, otra cultura, y Argentina invitando a China. ¿En dónde nos estamos metiendo? ¿En qué espacio estamos discutiendo cuando esa es la guerra de los gigantes, la guerra de los imperios? ¿Qué queremos hacer? ¿A qué queremos jugar? Bueno, de estas cosas y mucho más vamos a hablar en estos bloques que vamos a tener hoy aquí en Alta Política. Acompáñeme esta hora, vamos ahora con Andes, señor director, para minutos más charlar de estos temas y sobre todo, como decíamos en muchos de estos programas, tratar de que nos invada la sensatez, que la clase política argentina sea sensata al momento justamente de discutir los grandes temas y no que tengamos quizá mañana que arrepentirnos, ¿no?, de no haber tenido el camino de la República y en nombre a lo mejor del igualitarismo terminar una vez más en la anarquía. Y ahora sí, muy buenas noches, Javier Cornejo, buenas noches, Félix González Bonorino. Buenas noches, gracias Andrés, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Porque que esté un sociólogo en esta mesa también creo que nos servía mucho para analizar lo que está pasando en la Argentina. Antes de comenzar el programa, decíamos con Javier que es un momento complejo. Mañana hay un paro con movilización que no solo agrupa, digamos, al gremio de los camioneros, que más allá de una cuestión, digamos, de sector, con la baja del mínimo no imponible o las asignaciones familiares, creo que trasciende, obviamente, un tema netamente económico y se ha traducido esto en una casi batalla política de unos y otros. Yo quisiera que podamos, en esta media hora de este bloque, poder hacer alguna reflexión que nos sirva a los salteños, al menos, para encontrar un camino que nos ubique, ¿no?, en una posición de paz, como decía al final de mi exposición, una situación de reconciliación y no de guerra. Javier, ¿qué has sentido vos hoy cuando escuchaste el discurso de la Presidenta? Bueno, un poco te reitero la impresión que comentábamos antes del programa, que la sensación de un ambiente enrarecido en nuestro país, las personas con las cuales uno se encuentra y conversa, se encuentran con una gran incertidumbre, una sensación de no saber qué va a ocurrir, no sé si como de un vacío, pero más allá de eso, como una ignorancia del futuro y una falta de prevención de lo que puede llegar a ocurrir. Un poco esa es la sensación que teníamos en el transcurso del día de hoy, y obviamente, más allá de las especulaciones políticas o del significado, ¿no?, del paro que está convocado para mañana por el señor Moyano, hace de que la crispación del argentino se eleve a límites que son, yo creo que ya en cierta forma, bastante inmanejables. La decisión de la señora Presidenta de levantar todo tipo de medidas de seguridad en el paro de mañana, creo que es algo totalmente desacertado por el hecho de que puede haber un vandalismo y puede haber una puerta abierta para hechos que sean total y absolutamente imprevisibles e imaginables, y realmente entramos en un cono de sombra, si se quiere, de las expectativas futuras de nuestro país, que son preocupantes, ¿no? Un poco esa es la sensación que yo tengo en el día de hoy con respecto a lo que ocurre en las próximas 24 horas, ¿no? Porque además, como decíamos, fue un día luctuoso, además hubo muertos, ¿no? Bien, más allá de un choque. Es que es importante separarlo porque no tiene ninguna relación directa con el acontecimiento político que es este llamado a una movilización general por parte de los trabajadores.
La verdad que hay varias cosas. La primera es, ¿cuál es el origen económico de esto? Es esto que vos un poco subestimás, este hecho de... subestimás, en realidad, ponés en proporción. El acontecimiento digamos, de esta no suba del mínimo no imponible para ganancias es paradojal, porque bueno, es un hecho que viene acompañando dos cosas: un crecimiento económico y un crecimiento de la inflación. Son dos cosas que van paralelas en este momento, y que han producido que una gran masa de los trabajadores ingresen a un nivel de sueldos que en realidad cada aumento les produce una reducción de su ganancia, porque se ven afectados por los impuestos, el impuesto correspondiente. Pero esto es un hecho real. No es que lo subestimes. No, que lo pusiste en proporción, porque el otro, esto es lo real. Lo real es que hay un cuestionamiento, y los 30 gremios que se suman a la movilización lo hacen atrás de este argumento. Por eso digo que es real. Es real porque no dicen vamos para defender a Moyano. Los camioneros arreglaron sus paritarias y le dieron un 25,5%. Está bien, pero no tienen bajada, al no tener el regulado y aumentado el mínimo no imponible, ese 25% se ve en cierta forma compensado. Está perdido, y además pierden las asignaciones las asignaciones familiares. Asignaciones familiares. Entonces es una pérdida. No llegan a recuperar ese 25% que se comió la inflación en el camino. Está el ambiente caldeado, sería. De incertidumbre que manifiesta, que viene de antes, viene con la problemática del dólar y de estas cordalitos, cordalones que nadie sabe todavía, pero que no lo son en realidad, que son medio una malla que deja pasar y que no saben muy bien si van a estar acorralados o no. Pero lo que envuelve todo esto realmente es la cuestión política. Entonces, acá hay un recambio de figuras. Y en ese recambio de figuras hay lo llamo un rozamiento, un proceso de frotamiento social, donde hay unas cúpulas que no quieren irse y hay unas cúpulas que pujan por entrar. Tanto en el movimiento sindical como en el movimiento político, en los espacios de poder que ocupó este movimiento sindical dentro del gobierno de Néstor Kirchner en su momento y al principio de la gestión de Cristina Fernández, y que hoy están siendo desplazados. Porque no nos olvidemos que el primer año fundamentalmente de Cristina Fernández, cuando todo el problema de la 125, Moyano fue uno de los portavoces del proyecto. Sí. Entonces defendió a Cristina y defendió al gobierno y defendió la 125 y trató de golpista a todo el sector del agro. Y hoy se da la paradoja de que el sector del agro lo mira como diciendo, pero ahora estamos del mismo lado. Como decían hoy dice que hay una encuesta de Julio Aurelio que dice que la mitad de los votantes del PRO van a apoyar, digamos, o apoyan mañana la movilización. Dice que lo ven a Moyano rubio y de ojos celestes, como diciendo, bueno, lo que ha pasado. Claro, un poco dentro de la movilización de mañana vemos que se juntan los extremos, ¿no es cierto? Porque tenemos dentro de la movilización de mañana a representantes de la extrema izquierda y por el otro lado hasta una Cecilia Pando, integrando también la situación. Todo esto yo veo que obedece realmente al ajuste general que impone y a la sintonía fina que se dice llamar el ajuste atroz y tremendo que se nos impone como nación y como país. Es decir, frente a todo esto que está ocurriendo, hoy nos enteramos de que hubo un decreto en el cual se ponían a libre disponibilidad 2.000 millones para la atención del pago de la deuda externa. Entonces, mientras el país se está incendiando de esta manera, no obstante, se sigue cumpliendo a rajatabla y categóricamente los pagos de nuestra deuda externa. O sea que esto no es un desendeudamiento como se nos pretende haciendo creer, sino es el cumplimiento a rajatabla del cepo más atroz que está impuesto el pueblo argentino, que es exactamente lo mismo que pasa en Grecia, exactamente lo mismo que pasa en Italia y que pasa en España, nada más que acá lo tenemos disimulado. Y frente a toda la magnitud de los acontecimientos que estamos viviendo en estos momentos, lo que es constante e inexorable, los pagos de intereses de la deuda externa. 2.000 millones de dólares se giraron hoy como libre disponibilidad en el momento crítico que está pasando el país.
Pero eso tiene que ver también con la parte real de lo que... Esto es lo real, ¿entendés? Lo económico. Y eso tiene que ver exactamente con la primera parte de lo que yo decía. Es decir, acá hay una necesidad de caja que le cuesta mucho al gobierno decir, bueno, voy a subir el mínimo imponible. Porque son unos cuantos cientos de millones de dólares que va a dejar de percibir si lo hace. Entonces, pero al mismo tiempo es de una dificultad muy grande sostener esto. Yo no tengo la menor duda que lo va a terminar subiendo. Pero entonces el relato, digamos, del famoso modelo se deshace en algún lugar. Es decir, evidentemente empieza a mostrar algunas grietas. Mira, Andrés, porque muestra grietas al momento de que tenemos esta situación de mañana, que podríamos a lo mejor haberle evitado o no. Si nosotros lo que miramos es siempre los modelos como una cosa rígida, como un modelo matemático, los modelos matemáticos se rompen todos, no anduvo casi ninguno en la historia de la econometría mundial. Así que... Porque quizá el modelo es más ideológico que real de la economía. Es un modelo político, donde el eje de la distribución es un eje importante. Y el eje de la distribución ha estado presente en todo este proceso. Entonces no hay que subestimar eso. Yo creo que es muy importante y que es un cambio serio y positivo que dio este... Y de hecho creció, la Argentina tuvo crecimiento. Y redistribuyó. Y hubieron también un aumento de los ingresos para sectores altos y medios, que los altos y medios han tenido una elevación de su nivel de ingresos muy importante. Que digamos que los últimos periodos estemos en crisis obedece a que los modelos rígidos en general sufren estos desacompañamientos y que la situación global no es la misma hasta el 2008 que hasta del 2008 a hoy. Claro, uno podría presuponer, ¿es un problema de la economía mundial que le toca a la Argentina o es un problema de que este modelo, digamos que estaba anclado en una suerte de populismo, empieza a mostrar, digamos, por eso digo, algunas fisuras y entonces por ejemplo, el mundo del subsidio, que hoy empieza a desarmarse, empieza a repercutir como siempre, aparte en los más necesitados, porque siempre repercute en las grandes mayorías. Obviamente. Es decir, son las que más se resienten con la inflación, por ejemplo. No ataco la inflación, tengo 30% de inflación, entonces cada punto de inflación me incorpora miles y miles de gente a la pobreza, que ¿no? El problema es que no ataco la inflación, no ataco el componente dólar de la inflación. Se tiene miedo a tocar el componente. Lo mismo pasó con el 1 a 1. Entonces, a mí lo que más temor me da de toda esta circunstancia, de este modelo, es que el 1 a 1 era el 1 a 1 del menemismo, tuvo su momento de crisis cuando devaluó Brasil. Devaluó el 80% y Argentina no devaluó porque estábamos anclados. Y habíamos tomado un instrumento, claro, ¿sí? Y lo habíamos transformado en política de Estado. El 1 a 1 era política de Estado. Las políticas no pueden ser, los instrumentos no se pueden devenir en política. Son instrumentos, son a lo sumo una estrategia. Pero vos tenés que modificarlas, tenés que tener flexibilidad. Cuando tu principal socio comercial devalúa, y ahora vuelve a hacer lo mismo, vos tenés que tener algún tipo de reacción. Y si tenés problemas inflacionarios, tendrás que enfrentarlo. Pero vos no podés perder toda la competitividad que estás perdiendo porque querés mantener un tipo de cambio sustancialmente alto. Y Argentina mantuvo el tipo de cambio 3 a 1, por decir así, pero 3 hasta 4 a 1 durante mucho tiempo. Mientras las cosas subían. Y mientras los demás países bajaban. Entonces, tenemos un dólar que nosotros creíamos que era alto, pero en realidad, frente a Europa, por ejemplo, estaba cayendo. Claro. Ahora se revirtió en los últimos meses, años, un año. Entonces, vuelvo a esto, se enamoran de modelos, los agarran como si fuera una figura fija y no tienen capacidad, no tienen cintura. Y después cada vez es más difícil moverte de eso. Porque el salto que tenés que dar, viste, cuando se separa el barco de la costa, al principio vos con un saltito entras a la canoa y te seguís navegando. Por eso lo que yo Pero creo, cuando tiene 2 metros te vas al agua seguro, digamos. Yo creo que si fuera un problema netamente económico, quizá en esta mesa habría economistas y en las mesas de discusión habría economistas. En este momento, el ministro de Economía de la Nación, yo creo que ni siquiera se le conoce el nombre. Es decir, ni siquiera es que hay un ministro de Economía de la Nación que esté planteando esto a la sociedad. Entonces, fíjense que el que aparece es el viceministro, que es Kicillof, dando mensajes, digamos, en todo caso, da mensajes, anunciando créditos, anunciando planes,
pero no hay una política económica que a los argentinos nos digan, bueno, vamos por acá, vamos a solucionar esto de esta manera. Por eso creo que lo de mañana, y un poco para redondear, va mucho más allá de una cuestión de indicadores. Creo que va mucho más allá de una cuestión de asignaciones familiares. Si bien es la excusa, va a haber mucha gente que no es moyanista y que quizá está pidiendo diálogo. Quizá va a haber mucha gente movilizada que quiere que la República tenga los instrumentos, digamos, de comunicación. Si vos crees que si la economía hoy estuviera pujante como estuvo todos estos años, hubieran dudado un rato en aumentar el mínimo no imponible, si no lo vienen haciendo desde hace 8 años. Por eso digo que hay una cuestión económica. Hay un problema. La economía es también... Hay un problema de excusa, ¿no? Hay un problema de excusa. Hay una excusa económica. Ahora, lo que es interesante es lo que vos decís que supera todo esto es este recambio que se está, esta puja, este frotamiento que hay entre una clase, una élite que está y que está siendo empujada por otra élite que está tratando de entrar. Pero esa élite, cuando uno dice, si uno se refiere a lo que es el mundo sindical, que el 12 de julio tiene su interna, podríamos decir, y ahí veremos si escaló por el sindicalismo kirchnerista o es hoy Moyano por el antikirchnerismo. Yo creo que la gente no está tan pendiente de quién va a ser el nuevo secretario general del CGT. Digo, la gente en general, la gente común, creo que está más pendiente, a lo mejor sí, si funciona o no la economía, si le alcanza la plata a fin de mes para pagar sus cosas, pero además con otros componentes que vinimos hablando, creo, en Alta Política durante todo este año, que hoy, por ejemplo, tiene que ver con el crecimiento de la violencia, con la falta a lo mejor de una justicia que sea más justa. Quisiera tu opinión también en eso, Javier, porque para que no sea netamente algo económico, yo creo que vos tenés una visión también del conjunto de la crispación que puede ser también el resultado de la movilización de mañana. Sí, pero en este caso considero de que realmente el detonante económico es decisivo. En este momento estamos asistiendo a un país en el cual la inversión en infraestructura fue virtualmente nula, en un teórico modelo que fue un modelo ideológico y no real y práctico, es decir, las cosas concretas y reales no existen, las industrias y la producción de los distintos insumos argentinos no existe, es decir, por más que los parches de Moreno con respecto a las importaciones sean un desatino total en este momento, porque realmente hacer funcionar una industria argentina de esa manera es en una forma intempestiva, es totalmente anacrónico e imposible. Encontramos un país que está, su pueblo totalmente endeudado en consumos superfluos, en cuentas, en tarjetas, en un endeudamiento a largo plazo, que no saben cómo van a atenderlo ahora. Tan es así que en este momento hay un proyecto de ley de habeas data, se llama, de que se pide de que todo órgano de información comercial, a toda deuda menor de 10.000 pesos no sea informada, y que en adelante los que incurran en ese tipo de deudas no sean catalogados como morosos o deudores 1, 2, 3 calificaciones. Es como borrar el veraz. Como borrar el veraz. Eso que se hace con una intención de querer favorecer al más desprotegido, realmente es un boomerang, porque directamente se les va a anular la posibilidad de crédito a las personas, porque cualquier institución que quiera otorgar un crédito a alguien que está en esas condiciones, directamente no se lo va a otorgar. O sea que ya se les restringe a toda una masa poblacional de 10.000 pesos para abajo toda la posibilidad de una renovación o algo de su crédito. O sea que la parte económica en esta situación es decisoria e incide muchísimo en el resto de los consumos. Es decir, el primer consumo es el consumo del alimento. A través de él después podemos consumir política, podemos conseguir filosofía, podemos consumir religión. Pero si no consumimos el elemento esencial para nuestra supervivencia, mal podemos seguir consumiendo el resto de las cosas, ¿no? Ahí le pide la Presidenta a Scioli, de alguna manera, le da a entender que administre bien, dice, ¿no? Bueno, en realidad sabemos nosotros que la provincia de Buenos Aires es la provincia de mayor población en la Argentina, y si fuera por la ley, entre comillas, de coparticipación, es la que menos recibe. Eso tiene que ver también con algo que quisiera dejar como corolario. Si fuéramos realmente un país federal
estas cosas se pudieran ver desde otro punto de vista, desde otro lugar. Y habría también por parte de los ciudadanos un control mucho más cercano de aquellos que nos gobiernan. Gracias. Muchas gracias, Félix, ¿no? Como siempre. Vamos nosotros a una pausa y enseguida regresamos con más Alta Política.